Hola, bienvenido de nuevo a un capítulo de Tertulia Psicológica con tu psicóloga Ale Ruiz. El día de hoy tengo un espacio súper especial porque vamos a estar conversando con otro colega. ¿Sobre qué tema? Sobre el trastorno bipolar. Aprovechando que estamos cerca del 30 de marzo, día conmemorativo para hacer conciencia sobre este trastorno. Pues vamos a estar acompañados del psicólogo Orlando Araujo, quien también es un colega profesional que trabaja en el ámbito de la psicología privada, también es psicólogo venezolano y hoy está aquí con nosotros en México para grabar este espacio. Espero que lo disfrutes y que cualquier cosa dejes tus preguntas en los comentarios y también recuerda de suscribirte. Hola, saludos a todos los suscriptores de María Alejandra. De verdad me siento complacido, todo un honor estar aquí con todos ustedes y este espacio poder compartir información de valor con respecto a lo que tiene que ver con la salud mental y lo importantísimo que es el Día del Trastorno Bipolar, que es a nivel mundial, que es una forma de concientizar sobre esta situación que nos sucede a nosotros en la salud. Bueno, Orlando, entonces, ¿qué te parece si comenzamos hablando sobre las definiciones y ayudamos a las personas a que puedan comprender un poco más este trastorno? Pues el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden fluctuar o variar entre un estado maníaco y un estado hipomaníaco. ¿Qué querrá decir esto, Orlando? Pues quiere decir que es una exacerbación de Uh-huh. las emociones. Por ejemplo, sobre hablar es una de las exacerbaciones. Hacer muchas cosas, meterse en actividades riesgosas como apuestas, como empezar cosas, proyectos grandes y no culminarlos. Las personas se notan que se meten en gimnasio, hacen mucho ejercicio muy Uh-huh. por encima de las capacidades normales. Uh-huh. Esas son características como las que te estoy Uh-huh. comentando. Sí, es importante resaltar que como psicólogos nosotros observamos al individuo en sus diferentes componentes. Lo que acabas de compartir, Orlando, entra dentro de los componentes conductuales. ¿Por qué? Porque son cosas que las personas hacen regularmente cuando tienen un episodio maníaco. ¿Y esto qué quiere decir? Es llevar un nivel elevado de nuestras emociones. ¿Qué emoción puede ser? La emoción de euforia, ¿no? Y estas emociones de repente se llevan a un nivel tan elevado y no muy bien regulado que hace que las personas tengan una distorsión cognitiva o tengan algún tipo de estilo de pensamiento en el que digan, bueno, yo hoy puedo con todo. Y son esas personas que están activas en 1000 proyectos, son personas que están haciendo cosas con una ansiedad que se puede notar en el momento de hacerlo, son personas que inclusive a nivel conductual, siguiendo tu lineamiento, al momento de hablar, ¿sí? Hablan más rápido que yo, ¿no? Porque Sobresiguen la conversación, porque es el periodo de tiempo de cómo esos comportamientos cambian la vida de la persona. exacto. Obviamente, por las características, no es sostenible en el tiempo, porque obviamente hay un desgaste energético en el individuo, porque sobrepasa sus capacidades, ¿ok? Y ahí es un factor clave para determinar cuándo vienen esos bajones. Correcto, eso mismo te iba a decir. Ahí justamente cuando viene el agotamiento o en estos intervalos de tiempo, porque de repente no es por agotamiento, sino que, o sí, eso es lo que vemos orgánicamente en el funcionamiento del sistema nervioso, pero hay personas que dicen, pero es que yo no sé qué me pasa porque de repente ya perdí como los ánimos, ya perdí la energía que traía, ya no me siento igual para hacer las cosas, me cuesta cada vez más y ahí es donde estamos hablando entonces de un declive de ese estado de manía y que posteriormente puede llegar a un episodio hipomaníaco, que es ya cuando nos cuesta mucho más, cuando incluso se relaciona un poco con un estado depresivo y no es depresión. Entonces es esa manifestación de la persona de decir mi estilo de vida cambia, no sé qué ocurre conmigo, tengo cambios de humor, de repente las personas no me entienden o no me siento yo estable, ¿no? Ahí hablamos un poquito cuando la persona se vuelve muy irritable. Ajá. La irritabilidad es una característica. Cuando la persona se siente muy sensible, muy irritable porque quiere exacerbar y no lo puede alcanzar, o ya su periodo de exacerbación como que está empezando a bajar. Entonces ahí vemos en esa persona la irritabilidad, la facilidad de sentirse con esa presión, esa molestia, esa inquietud
Y sobre todo para las personas que nos están escuchando es importante saber, porque ellos se preguntarán, ajá, pero entonces, ¿qué pasa? Porque yo me meto en el gimnasio, por ejemplo, y yo ese primer mes estoy eufórico. ¿Por qué? Porque me gusta ir, o porque entreno 2 veces al día, o porque quiero hacer todos los ejercicios y ando con una energía superior a la que yo tenía antes, pero ahí muy importante la intervención del psicólogo. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde nosotros hacemos también un abordaje multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer un análisis de ver si realmente estamos hablando de un estado de euforia o realmente estamos hablando de una conducta esperada ante un estado de motivación, ante una meta personal, ante una expectativa que quieres, ¿no? Entonces no necesariamente que todas las personas sientan que lo que estamos diciendo, yo lo tengo, como cuando, no sé si te pasaba cuando estudiábamos psicología y nos mostraban el DSM-5, a mí mi mejor amiga me decía, tú eres el DSM-5 andante porque tú todo lo tienes. Entonces probablemente eso le pueda pasar a las personas que nos escuchan. Claro, cuando tenemos esos golpes de motivación, eso, hay que ver de dónde vienen esos golpes de motivación. Correcto. Porque muchas veces venimos inspirados. Ajá. De repente cambiamos de nuestro grupo social a otro y ese grupo social viene con características de hacer deporte. Exacto. Y nos motivan a entrar al gimnasio y la novedad también hace que entrarte en ese entorno, porque realmente, siguiendo la línea del ejemplo, es un mundo, el mundo del deporte, y esa novedad te ilusiona más y te motiva más, pero es un golpe de motivación que obviamente tú no venías con ese estilo de vida y lo estás tomando, pero lo estás tomando de una manera exacerbada. Cuando si realmente la persona, el individuo, está en un estado de bipolaridad, donde está en la parte más pico, ¿ok? Y también, perdón que te interrumpa, pero también y siguiendo el lineamiento del planteamiento de idea que traía, para aquellas personas que están escuchando y digan de repente, ok, ya estoy entendiendo un poco por dónde va, pero ¿cómo darme cuenta o cómo diferenciarlo? Algo muy puntual que dijiste fue el tiempo. O sea, a ver, es que la pareja, es que es bipolar, esa mujer es bipolar, ese hombre es bipolar, ¿no? O sea, escuchamos, no sé si a ti te pasa, pero frecuentemente en consulta escuchamos ese tipo de expresiones. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante identificar allí si realmente está pasando por un periodo de bipolaridad, porque se entiende primero analizar la fuente que lo detonó. 2, analizar el tiempo de duración. 3, analizar las fluctuaciones en las que ocurre. Porque si de repente tú me dices que ese hombre es bipolar, ¿no? Es que tiene unos cambios de humor horribles, siempre llega irritable, sí, pero llega irritable quincena y último y es un vendedor de repuestos automotrices. Claro. O sea, a ver, estamos hablando de estilos de vida, de estrés y de otros elementos que no necesariamente sea de una irritabilidad característica o de una depresión o un episodio hipomaníaco, como lo mencionabas. El entorno, si no hay situaciones que hagan esos cambios fluctuales de emoción en el entorno, ahí sí podemos hablar que el individuo es... Exacto. Y porque también acuérdense algo muy importante, hay muchos elementos, está el elemento ambiental, o sea, qué está pasando en el ambiente, en la casa, en el hogar, en tu trabajo, con la sociedad, las personas se están separando, tienen un conflicto en pareja, tiene el estrés laboral, está con un burnout, o sea, no sabemos. Ojo, y también muy importante es saber identificar cuando hay diagnósticos diferenciales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cuando de repente tenemos una persona que sí ha presentado episodios depresivos, ¿verdad? Y que su depresión se manifiesta a través de una irritabilidad. Pero que esa irritabilidad y esa pérdida desinteresada y esa desesperanza es muy característica de una depresión, que la depresión a partir de los 6 meses podemos estar hablando de una depresión mayor. Claro. Entonces estamos hablando de que podemos tener una persona con depresión que está cursando con un trastorno bipolar. Entonces hay que saber, muy importante diferenciar qué es lo que está ocurriendo con el sujeto. Fíjate que lo que es una persona normal no pasa por los picos así, de arriba hacia abajo, sino que es más equilibrado, porque evidentemente nuestro sistema busca regularizar este tema. ¿Ok? Estamos hablando, sí, de algo que tiene que ver con la norma, con lo normal.
cuando esos bajones y esas subidas no pasan por la norma, o sea, Por el estándar. por el lo común. estándar, o sea, las emociones comunes del día, Ujú. ¿verdad? Oye, si estamos hablando de que sí hay una importante rasgo que Claro. acotar para determinar ese trastorno como Ujú. tal. Ahora, tomando el tema del entorno, de repente las personas dicen, pero es que yo me siento como bipolar porque ando, unos días me río, otros días ando mal. Ah, pero ¿qué te pasó? Ah, me divorcié. Ujú. Un punto de externo. Ujú. Murió un familiar. Otro punto externo que puede haber esa fluctuación emocional porque estás pasando por una etapa de duelo Ujú. como tal que eso también es determinante. Por eso es importante como profesionales hacer nuestra evaluación Claro. concreta. Ujú. Y ya, si no existen esos factores externos que ocasionen ese comportamiento fluctuante en la persona, Ujú. pues ahí vamos a una evaluación más a profundidad Ujú. para ya dar un diagnóstico específico. Claro, y eso es muy importante, porque muchas veces cuando nos llegan a consulta, nos llegan y nos preguntan, doctor, ¿pero qué tengo? Pero entonces estoy mal. Pero entonces, ¿qué es lo que me pasa? Y quieren llevarse inmediatamente a un diagnóstico. Yo parto de la idea, no sé tú, Orlando, pero yo parto de la idea de que yo no doy diagnósticos en la primera consulta. O en la mayoría de las veces, a menos que sea ya un diagnóstico que tú digas, bueno, tengo los rasgos y los criterios muy claros. Pero en este tipo de trastorno, como el de bipolaridad, que es el que estamos hablando, generalmente a mí me gusta trabajarlo con una evaluación mucho más meticulosa para no equivocarme en el diagnóstico diferencial. Y además de eso, hay que elaborar una serie de pasos. Por ejemplo, ustedes llegan a consulta y hay pacientes que llegan que quieren contarlo todo y se nos va la hora en echarnos todo el cuento de lo que está pasando. Pero hay personas que les cuesta hablar, hay personas que requieren un poco más de rapport, que significa esa confianza con el terapeuta. Entonces, en la primera entrevista, en la primera sesión se realiza precisamente la entrevista, estudiar un poco, si nos da tiempo, la historia de la persona. Claro. Y posteriormente hacer evaluaciones si lo requiere psicométricamente. Yo creo que este trastorno lo requiere para que posiblemente podamos identificar de una mejor forma y sea eficaz el tratamiento. Si en nuestras sesiones, porque obviamente no lo hacemos en una primera sesión, si en nuestras sesiones ya vamos a una fase donde necesitamos evidencia, porque para eso son las evaluaciones a profundidad, evidencia, ya es cuando empezamos a descartar todos aquellos factores que son normalmente detonantes en un individuo. Entonces, ¿qué parece? Agarramos, hacemos nuestra evaluación específica y ahí es cuando interviene todo lo que es la parte de la parte multidisciplinaria. Porque recordemos que el trastorno bipolar tiene una parte no solamente comportamental, sino también una parte orgánica. Orgánica, totalmente. Entonces, fíjate, cómo debemos, como profesionales de la salud, trabajar en conjunto. Y de hecho, cuando se crea ya un informe, se crea una evaluación y un diagnóstico, ya va enrutado a la persona, encaminada a la persona a esa intervención mucho más claro, específica. Porque fíjate, una cosa importante que quiero que todos sepan es que nuestro trabajo no es rápido. Las personas tienen que entender que el acompañar a las personas en un proceso psicológico es un proceso y que puede variar dependiendo de la intensidad, de la severidad, dependiendo de los factores que influyen en el diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ciertamente, Orlando nos habla de los pasos. Estamos hablando entonces de las entrevistas iniciales, conversamos ambos sobre lo que son las evaluaciones psicológicas. Y esto es muy importante también aclarar a las personas, porque muchas veces piensan que el psicólogo hace todo y no. Hay psicólogos que no tienen dominio en pruebas psicométricas. Por eso es importante que ustedes también tengan conocimiento sobre que hay psicólogos como nosotros que sí dominamos pruebas psicométricas, pero hay psicólogos que no tienen esta preparación y probablemente te refieran con un especialista para la evaluación psicométrica. Lo más, obviamente, que tenemos más comúnmente hablado es que por lo general se refiere a un psiquiatra, que es parte también de nuestro equipo de salud con que nosotros nos apoyamos,
para que en el caso de bipolaridad haya un apoyo de ambas disciplinas para el tratado de la persona, pues del individuo. Claro, claro. Acaba de dar con una parte del proceso muy importante y es cuando referimos hacia un especialista de la salud, psiquiatría. El psiquiatra como médico tiene la facultad para poder no solamente también validar el diagnóstico, sino intervenir a nivel farmacológico. Y es cuando nosotros hablamos del factor orgánico. Relacionen orgánicos con un órgano. ¿Y de qué órgano estamos hablando? Del cerebro. Funcionamiento del cerebro o del sistema nervioso como tal. Claro. Y eso lo estudia el psiquiatra porque es médico especializado en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las personas se les habla de psiquiatría, se espantan, se asustan y Claro. dicen, no, yo no estoy tan loco. Y igual que el mito del psicólogo, es que no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Es que aquí no recibimos a locos. Aquí recibimos a personas humanas, naturales, que viven cambios, que viven crisis, que hay situaciones que nos sobrepasan, igual que a ti, igual que a mí, y que tú y yo tenemos también consultas psicológicas, y yo en mi caso también tuve tratamiento psiquiátrico. Claro. Y eso, aclaro, es por una ansiedad y una depresión vivida por la situación que todos conocemos, que vivimos lamentándolo mucho en nuestro país de origen. Ahora, una vez que tú logras hacer esa referencia con el tratamiento psiquiátrico y se logra un tratamiento en conjunto en donde estamos alineados y el plan de tratamiento lleva una supervisión psicoterapéutica, lleva una supervisión farmacológica, vemos el avance de uno, vemos la funcionalidad del otro, inclusive hay fármacos que incluso ni generan dependencia, ni es el mismo fármaco para todos, aunque tengamos el mismo trastorno, ni tiene todos los efectos secundarios que podemos leer en internet y que por eso genera tanto pánico. Claro, es que lo primero, hablando yo ya de una persona que viene a consulta con nosotros y viene con esa inquietud que tengo, que no sé qué me pasa. Ya cuando hacemos nuestras entrevistas, nuestras evaluaciones, ya, o sea, yo he tenido la oportunidad de sentarme con el paciente que no sabe lo que le pasa y darle la orientación correspondiente y darle esa luz, decirle, mira, según mi evaluación, mi entrevista, me parece que tú tienes estos rasgos y entre los rasgos está la bipolaridad. Y es sentarse con la persona, darle esa información, guiarla, esclarecer todas sus dudas con respecto a lo que está atravesando para que minimice esa incertidumbre, ese miedo, ese que no estoy loco, que esa resistencia tan grande, porque eso tiene mucho que ver con la falta de la información. Correcto. Por eso una de las cosas que yo siempre coloco dentro de mis tratamientos o de acompañamiento psicológico es la psicoeducación. No podemos intervenir sin plantear una psicoeducación con el paciente. Claro. ¿Por qué? Porque requiere entender, requiere comprender, procesar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y mitigar o desafiar esas creencias que no son tan reales y no son tan ajustadas a la verdad sobre lo que vemos y lo que escuchamos y lo que pensamos culturalmente, socialmente, ¿no? Porque de repente el vecino o la vecina o un conocido dijo que esa persona era agresiva y estaba loco y entonces tiene prejuicios y tal, y esos prejuicios los aceptamos, creemos que eso es así y llegamos con una resistencia y con una creencia que no es la que realmente te topas en realidad en un espacio seguro como este de psicología. Para eso es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Exacto. Para hacer conciencia e invitar a las personas a que cuiden de su salud mental primordialmente. Total. A que se chequeen, a que estén siempre de la mano con un especialista, porque ahorita hay cada cosa. Y es importante también saber con quién te estás atendiendo para poder abordar todo eso que te está sucediendo y definir, pues, quizás no sea un trastorno bipolar, quizás sea algo episódico, como veníamos hablando, que seguirá sucediendo, porque te acontece, que te afecta. Todos esos cambios, pues obviamente tiene un efecto en la parte psicológica y emocional. Claro. Entonces, claro, al tú tener esa luz, oye, tengo una montaña rusa de emociones y defines en consulta que lo que pasa es por un proceso de duelo, de pareja. Entonces, ya hay ya hay más claridad de lo que te está atravesando, de que es algo pasajero, de que es algo que es temporal y que
si lo desarrollas mejor, puedes salir rápido de ese proceso. Bueno, ¿y qué te parece si vamos finalizando con unas recomendaciones finales? Eso que tú estás diciendo es muy bueno y aprovecho para que si les está gustando este video, se suscriban al canal, se suscriban al Spotify, se suscriban al podcast y a todas las plataformas para que sigan disfrutando de un contenido como esto, nos motiven a seguir conversando y darles más contenido. Ahora bien, ¿qué te parece si dentro de las recomendaciones, como acabas de decir, uno, pues por supuesto, educarte, buscar ayuda, cuidar tu salud mental? Pero yo te invito también a que busques al psicólogo y converses con uno y pregúntale qué hacen. Y pregúntale todas esas ideas que tú tienes, que yo tengo miedo por esto, yo pienso lo otro y tal. Y te vas a dar cuenta de que ese primer acercamiento con un psicólogo va a ser completamente diferente a lo que probablemente tú te estás imaginando. Oye, ojo, una cosa así, no nos agarren en las fiestas de cumpleaños, No, no nos agarren en los viajes, pero no, sí pregúntate, incluso aquí en los comentarios o a través de nuestros contactos, también puedes escribirnos y podamos darte una consulta gratis sobre, pues, que hablemos y aclaremos sobre el proceso de psicología. Y además de eso, por supuesto, recomendaciones de lo que es la propia psicoterapia, porque seguramente hay psicólogos que también nos están viendo. Como claro. docente tenemos una red maravillosa también de profesionales, colegas que hoy en día ya son colegas y que probablemente nos están escuchando. ¿Y qué podemos hacer entonces en la psicoterapia cuando tenemos un trastorno como este? Número uno, ya lo comenté, psicoeducar. Número dos, identificar, evaluar, aplicar la herramienta. Tres, si es necesario, referir a psiquiatra. Cuatro, tener claro un plan de tratamiento y en ese plan de tratamiento el paciente va a aprender técnicas de autorregulación, a identificar sus emociones, identificar sus detonaciones, o sea, las fuentes que detonan esos cambios de humor, y por supuesto a empezar a mejorar ciertos hábitos, que es muy importante, para mantener un equilibrio en la vida. Yo creo que, aparte de lo que comentas, Ujú. yo agregaría el compromiso por el paciente, Totalmente. de su propia salud mental, también la confianza de poder volver a alcanzar el bienestar que perdió. Eso es fundamental Maravilloso para lo que estás diciendo. mantenerse en su proceso y de volver a estar en sanidad, Ujú. en recuperar ese bienestar que lo perdió, porque muchas veces por querer ese resultado rápido, perdemos la esperanza, el compromiso. Definitivamente el tema de abandonar es uno de los temas que más afecta en Ujú. un proceso de recuperación, de rehabilitación. Claro, Entonces es importante de, eso, de, compromiso y esperanza y disciplina para alcanzar. completamente. Y también voy a finalizar con la red de apoyo. Que Red de cuenten que apoyo. tienen una red de apoyo donde, ¿qué significa la red de apoyo? Estas personas que de confianza con la persona puede contar para poder hablar libremente sin juicios ni prejuicios, como los psicólogos, como sus familiares o amigos cercanos o personas cercanas, que la red de apoyo a veces no es ni más familia, a veces es el No, conocido o el amigo o el compañero así de es. trabajo, pero es importante establecer esa red de apoyo para que las personas, inclusive en un episodio en donde se encuentre distanciado de su terapeuta, pues también tenga confianza de poder hablar y regularse de alguna otra Ok. manera. Así que recursos y herramientas van a tener. Agradecido inmensamente por este espacio y por compartir contigo, con Ale, con tus seguidores. Uh -huh, Y bueno, importantísimo el tema de concientización uh -huh, y todo este proceso que es parte de nuestro trabajo. uh No -huh. solamente estamos en consultorio hablando con la gente, estamos psicoeducando, informando y todo el tema. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Orlando, por aceptar la invitación, estar aquí, disfrutar de este hermoso país también en el que nos encontramos hoy, que es México, y a todos ustedes, pues, invitarlos nuevamente a que sigan el canal, a que sigan el podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo capítulo de Tertulia Psicológica.